Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta nueva oportunidad que tenemos. Pedimos que tú estés con nosotros, que dirijas nuestros pensamientos. No quisiéramos desviarnos de lo que tu palabra nos dice por nada del mundo. Y pedimos que recibamos una gran bendición porque sabemos que estamos siguiendo la verdad tuya. Bendícenos y úsanos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, esta noche nos toca hablar de la edad joven de la creación, que es, en una palabra, reciente, y luego más adelante de un Adán real y una Eva real. De acuerdo con la Biblia, podemos calcular la Biblia como, de acuerdo con la Biblia podemos calcular que la creación fue hace unos 6.000 años, quizá algunos más, pero según los números que encontramos en la Biblia, no podemos ir más allá de eso. Y por supuesto, en cuanto a la creación, como hemos visto, esta perspectiva que nosotros tenemos de la Biblia, de leerla en el sentido literal, es bastante único, incluso en el mundo religioso y hasta incluso en muchas iglesias evangélicas. Hay pastores que dicen, bueno, ¿qué más da si son millones de años o si es muy poco tiempo? ¿Qué más da? Bueno, podemos ver que sí tiene mucho que ver con nuestra teología, las cosas que creemos en cuanto a un Adán real, una Eva real y muchas otras cosas. Así que no es una cosa opcional si vamos a aceptar la Biblia por lo que dice. La edad joven del universo es una característica distintiva y esencial de la creación de tierra joven. Ninguna otra perspectiva sostiene una tierra joven como la gráfica comparativa en la sección que abre este ensayo demuestra. Luego, segundo, cuando relacionamos la creación de la humanidad en el día sexto de la existencia de la Tierra con los datos escriturales claves en cuanto a la edad de la Tierra, o sea, los registros genealógicos, podemos llegar a una estimación cercana a la edad de la Tierra. Y es muy interesante al ir leyendo la Biblia cómo pone la edad de las personas. Una y otra vez nombra fechas en el sentido de nombrar la edad de alguna persona cuando llegó a cierto sitio. Cuando Abraham llegó a la tierra de Canaán, dice que tenía tantos años. Cuando nació Ismael, tenía tantos años. Cuando nació Isaac, tenía tantos años. Sara también le nombra. La Biblia dice cuánto tiempo estuvieron en Egipto. 430 años, creo que dice. Y una y otra vez vemos estas fechas en cuanto a los reyes de Saúl, por ejemplo. Reinó 40 años. David reinó 40 años. Salomón reinó 40 años. Y luego, después de él, pues el reino se dividió en dos. 10 tribus en el norte y una tribu en el sur, Judá. Entonces va nombrando los reyes según donde estaban y dice, pues en el primer año de tal reino del sur, pues empezó a reinar
tal en el reino del norte y así va la cosa, ¿no? Y a veces es difícil determinar porque había reinos que se solapaban, ¿no? O un hijo reinaba en lugar de su padre porque su padre estaba enfermo. Entonces él le cuenta a él como reinando al mismo tiempo que su padre y a veces. Pero no podemos añadir cientos y cientos de años a eso, ¿no? Y a lo mejor nos quedamos un poquito mal en cuanto a años, pero no estamos hablando de muchos años, estamos hablando de quizá 4, 5, 6, cuando muchos. Así que si aceptamos lo que la Biblia dice, entonces la tierra es joven. Y luego él dice aquí los números de las genealogías deben de estar ahí por alguna razón y deben de ser acertados por la doctrina de inerrancia. La doctrina de la inerrancia nos dice que la Biblia no se equivoca. La Biblia es la verdad. Entonces, decimos que es inerrante. No podemos acusar la Biblia de mentirnos. Si la Biblia nos miente, entonces Dios nos está mintiendo. Porque Dios ha puesto su firma abajo a todo lo que la Biblia dice. Así que esto es sumamente importante. En cuanto a faltar nombres, en algunas de las genealogías, sabemos que en la genealogía de Mateo, que es la genealogía de José, el padre adoptativo de Jesús, sabemos que han dejado fuera algunos nombres, pero no son muchos. Son 3, 4, 5, así. Porque querían, vamos a mirar un momento, querían demostrar en el versículo Mateo 1, 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hicieron eso por ayudar la memorización de estos nombres y generaciones. Y comparando esto con el Antiguo Testamento, vemos que sí han dejado fuera unos cuantos nombres, pero casi nada. Luego la genealogía en Lucas capítulo 3, última parte del capítulo, pues que yo sepa, no faltan nombres aquí. Y esta es la genealogía de María. Tenemos que reconocer que Jesús tiene su derecho al trono de Israel por la genealogía de Mateo, que viene que va hasta José. Y entonces es ser humano, hijo del hombre, que fue uno de sus títulos, porque eso viene a través de la genealogía de María. Es ser humano, totalmente ser humano. Es Dios y hombre.
¿No es interesante que va hasta, dice, hijo de Onós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios? Que va hasta el final, que empieza con Dios, ¿no? En Mateo empieza con Abraham. Entonces, y luego iba a decir, en cuanto a la genealogía que hay en Génesis 5, los descendientes de Adán, ¿no? Dice 5:4, fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Vivió Set después de engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces vivió Enós 90 años y engendró a Canaán. A Cainán. Y así va hasta que lleguemos a Lamec y luego Noé. Así que estamos encerrados en los años que vivieron estas personas, ¿no? Y muy difícilmente se hubiera podido meter a otros nombres aquí, ¿no? Entonces, en la hoja con la línea de tiempo y todo que tenéis, ahí vemos cómo estos nombres están ahí. Tenéis esa hoja por ahí, ¿no? Esta hoja. Y aquí va los nombres de todos ellos con los años y todo. Así que sabemos que entre la creación y el diluvio hubo tantos años. 1500, 1600 por ahí. Y luego, después de eso, sabemos cuántos vivieron después. ¿No es interesante que Noé vivió 950 años y Abraham nació aproximadamente en el año que moría Noé? ¿Lo veis? ¿No? Pero ya después del diluvio, pues los años que vivían iban acortándose mucho. Bueno, vamos a hablar de un Adán real y una Eva real. La Biblia enseña una teología del hombre en que Adán era una creación especial de Dios. También Eva, y que estos dos son los padres de toda la humanidad. Esto es un elemento esencial de la teología de Tierra Joven, porque las doctrinas de pecado y del segundo Adán descansan
sobre ella. Esto es sumamente importante. Sí, y los liberales y todo, ellos que van metiendo los miles de millones de años y todo, forzosamente tienen que decir que había animales, porque supuestamente, según ellos, pues descendimos de los monos. Bueno, de donde llegó el punto que el mono ya no era mono y era ser humano. Entonces, ¿qué pasó ahí? Dios designó a algún hombre que ya había dejado de ser mono para ser humano, para que él fuera Adán. ¿Y qué de Eva? Porque supuestamente pues los monos eran de macho y hembra, pero la Biblia dice que no, que Dios creó a Eva de la costilla de Adán. O sea, tenemos una confusión ahí, intentando meter los millones de años ahí en la Biblia, que es mucho más fácil aceptar lo que la Biblia dice. Entonces, como el autor dice, las cosmologías del Oriente Medio, de la antigüedad de la Biblia, levantan la ciencia como una autoridad al lado o encima de la Biblia. ¿Os acordáis lo que yo dije en la primera clase? Que este libro juzga a todos los demás libros. No podemos permitir que la ciencia secular, la ciencia atea, porque la ciencia de hoy en día es atea, nos diga lo que tenemos que creer en cuanto a la Biblia. No podemos permitir eso. Y luego hay la discusión ahí en cuanto a de dónde venían estas ideas politeístas y todo. Yo estaba explicando a los otros, antes de que Manuel y Moisés llegaran, quizá Joaquín también, que los liberales creen que la Biblia ha evolucionado, que muy en la antigüedad pues tuvieron alguna idea, entonces se iban cogiendo otras ideas y todo, y por fin años después de cuando Moisés supuestamente vivió, pues iban anotando estas ideas y entonces poco a poco llegamos a tener la Biblia. O sea, las ideas iban evolucionando. No eran cosas recibidas directamente de Dios a Moisés. Bueno, si aceptamos eso, entonces decimos que Jesús no sabía lo que estaba diciendo, porque él citó muchas veces al Pentateuco, Génesis hasta Deuteronomio. Entonces, si aceptamos esas ideas, entonces estamos diciendo que Jesús no es Dios, que no aceptaba las ideas de su día en cuanto a todo ello. Y eso, por supuesto, es inaceptable. Dios hace que sea una buena creación. ¿Y cómo podría ser buena si había muerte en esa creación? No podía ser buena. ¿Qué causó que no fuera buena? El pecado de Adán.
Y por eso, por ese pecado, entonces llegamos a tener los problemas en la creación. En un párrafo aquí dice: la teología bíblica conservadora va más allá de la erudición evangélica más amplia y demanda que haya de manera básica una distinción completa entre el pensamiento religioso pagano y los actos de Dios en la creación. Si veis algunos de estos documentales sobre cómo la Biblia llegó a ser, la televisión, sobre la creación y todo, ellos meten muchas de estas ideas que hay aquí. No aceptan la Biblia por lo que es. Por eso han hecho, por ejemplo, los 10 mandamientos y otras películas de la Biblia, del Antiguo Testamento, y yo no los puedo ver porque cambian. Las personas que hacen esas películas no son creyentes, no son respetuosas con la Biblia y todo, entonces ellos no tienen ningún problema en cambiar algunas cosas a satisfacer sus propias ideas. Entonces yo me enfado y no apago la tele y ya está. Bien. Es interesante lo que dice en cuanto a Adán. El texto de la Biblia presenta a Adán como un individuo único que cumplía actividades consistentes con una única persona. Nombró animales, se durmió para una cirugía, nombró a su mujer, desobedeció a Dios, se escondió de Dios, habló con Dios, llevó ropa hecha por Dios, procreó con su mujer para producir hijos, tuvo una genealogía, vivió a una edad avanzada. Está claro que debemos entender que este hombre es el primer hombre creado por Dios y que es el padre de la raza humana. Eso es lo que la Escritura está diciendo. También hay otras genealogías, especialmente en Crónicas, que habla de un Adán literal. Vamos a buscar Mateo 19:4. Mateo 19:4. Jesús respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? ¿Cuándo fueron hechos las dos primeras personas? Al principio. ¿Al principio de qué? Se está refiriendo a Génesis 1:1. Marcos 10:6 dice: lo mismo, pero con otra frase añadida. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y hay una cosa: ¿cómo es que la evolución pudiera producir los dos sexos? ¿Ah?
Ellos tienen un gran problema con eso. Y no se habla de eso, porque no tienen ni idea. No tienen ni idea. Ya hemos visto Romanos 5, primero los Corintios 15, 22. Y aquí tenemos la explicación que yo no sabía dar a ese joven. Ahí en la Pampa de Argentina. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si tú no quieres aceptar que tú eres pecaminoso por Adán, por estar en Adán, entonces no hay necesidad de que tú aceptes a Jesús para tu salvación. Estás negando a Jesús como Salvador, porque nosotros todos nacemos en Adán. Y es donde tenemos ese principio de pecado que todos nosotros tenemos en nosotros. Pero en Jesús, llegando a estar en Jesús por aceptarlo como nuestro Señor y Salvador personal, entonces tenemos salvación. Entendemos esto. Es sumamente importante que lo comprendamos. Por si alguno de vosotros estuvieseis viajando por la Pampa de Argentina y te enfadado con ese joven. Sale un hombre enfadado así como ese. Enfadado con Dios. Primeros Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu viviente. Primera Timoteo 2. Estos son todos textos que mencionan a Adán y Eva, algunos de ellos. Primera Timoteo 2, 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Todo eso, como dice aquí, descansa el liderazgo del varón en la iglesia en el relato de la creación y en la literalidad de Adán. Y luego, ¿no es interesante lo que dice Judas? Judas 14. Judas 14, justo antes de Apocalipsis. Penúltimo libro de la Biblia. Vaya predicador que fue Enoc, ¿eh? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Y podemos ir ahí a Génesis y contar séptimo desde Adán. Diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente,
y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que va a pasar en el Apocalipsis, en la tribulación. Y él estaba pronunciando esto hace 5.500 años aproximadamente. Entonces, ¿qué es la importancia de un único real Adán? Dicho brevemente, es un asunto del Evangelio. Lo que quiero decir es que hay una conexión de todo ser humano hasta Adán. Una conexión a través de la cual cada humano recibe la imputación del pecado de Adán y la herencia de la naturaleza pecaminosa. Sin estas verdades no hay ninguna necesidad para el Evangelio. También sin el único literal pareja Adán y Eva, otras partes de la escritura central al Evangelio son falsificadas, muy especialmente Romanos 5, 12 a 21. Además, si hubo varios Adanes que surgieran de una raza prehumana por evolución, Cristo tendría una conexión racial u orgánica con solo uno de ellos. No sería parte de las otras razas y así no podría ser el Salvador para ellos. Todo el Evangelio se destripa en un escenario así. Es una palabra fuerte, se destripa, pero es la verdad. Es la verdad. Es también otra, que fue la otra frase que vimos, corta las piernas de lo que está diciendo. Bien, bueno. Uno de los puntos más importantes en todo este estudio. Luego, para la próxima semana, va a ser una semana gorda. Otro esencial es el pecado como causa de la muerte, su importancia teológica, ¿no? Y luego el diluvio global, catastrófico, como un juicio de Dios. ¿no? Esto también es sumamente importante, porque los evolucionistas no quieren reconocer que hubiera un diluvio universal. En Marte sí, pero en la Tierra no. ¿Sabíais eso? Han dicho que en Marte lo más probable es que hubiera un diluvio que marcó el planeta Marte. Pero aquí en la Tierra no. La cosa es, si hubo un diluvio universal en la Tierra, entonces tendrían que acondicionar muchas de sus teorías en cuanto a las formaciones que encuentran en la Tierra. ¿no? Porque el agua que corre deja sedimentación. ¿no? Y nosotros viajando por las carreteras de España vemos esa sedimentación. Vemos los estratos, especialmente en los cortes que hacen en las carreteras,
cuando cortan por los cerros y montañas y todo, y vemos ahí que hay estratos que van así, ¿no? ¿Los habéis visto? ¿O sí? Y Los hemos visto. Y hay después de pasar por Fuente La Higuera, y yendo hacia ahí hay varios pueblos ahí, vas por un valle muy largo, y a mano izquierda hay una sierra ahí, y en esa sierra puedes ver donde la montaña ha sido empujada desde abajo para que esos estratos se ponen de pie, no están así, están así. Y se ve así, ¿no? Siempre me llama la atención cuando paso por ahí. ¿Cómo se...? No recuerdo los pueblos que hay por ahí, pero alguna vez si estáis por ahí. ¿Ah? Pues bien, y luego la última cosa es la suficiencia de la escritura. Luego, la parte número 8 es básicamente un repaso de todo lo que hemos estado viendo. Sí, estamos llegando al final. Ahora, en esta noche nos toca la probabilidad, dados de la fecha. Y a lo mejor tú puedes dirigirla. Estos son para que yo los vea. ¿O compartirlo aquí? ¿También se puede? Sí. ¿Es ciencia? Ya. Bueno, ciencia después de la Biblia. Bien, si alguien quiere llevarlos para leer. Bien. Esto, los hermanos Allen nos obsequiaron con esto de Honduras. Los hermanos Samuel me invitaron a tener una conferencia musical ahí en Honduras. Y entonces él fue ahí y entonces vieron esto y nos trajeron uno. Estuvieron recorriendo muchas tiendas intentando encontrar más porque les encantó. Pero se me ocurrió esto. Vamos a vamos a jugar a los dados. Hoy es el día después de mi cumpleaños, el 21 de febrero de 2019. Bueno, ¿cuántas veces necesitamos un 2, ¿verdad? 22. No. O sea, una en 6 veces supuestamente saldría un 2. Pero ahora necesitamos un 21, con 2 aquí. Tenemos un 2, pero es un 4. Estamos ahí.
Mira, 21. O 12. Vaya. Pero luego tenemos que tener febrero. Tenemos febrero ahí, pero esto no lo va. Y cada vez que añadimos aquí, entonces hay muchas menos posibilidades de que salga lo que nosotros queremos. Y luego, si decimos, no, vamos a tirar todo esto, a ver si cae ahí dentro tal como tiene que caer. Y me dices, hermano Daniel, eso es una imposibilidad. Comparamos eso con lo que es la vida que está dentro de todas las células de nuestro cuerpo. O vamos a la célula más simple entre, ¿cómo se llaman estos? Vamos a la ameba, por ejemplo, y encontramos que es un animalito sumamente complicado, que tiene ADN, que tiene muchísimos componentes que tienen que estar de cierta manera para que ese animalito viva, ¿no? Entonces los evolucionistas nos están diciendo que todo es por azar, aleatoriamente los componentes llegaron a estar ahí para que algún día, ¡pum!, ya hay vida. Y si esto es complicado, pues cuanto más eso, lo que estoy diciendo, quiero la evidencia científica contradice el origen de la vida por los procesos naturales. Entonces, en las células nosotros tenemos lo que llaman aminoácidos, y los aminoácidos producen las proteínas, que luego las proteínas son los que forman nuestro cuerpo y todo. No entiendo prácticamente nada de todo ello, pero es lo que los científicos dicen. Dice que hay como 2000 clases de aminoácidos, pero solamente 20 se usan en la vida. Además, los átomos de que se componen cada aminoácido se arreglan en dos formas básicas. Estas formas se conocen como mano izquierda y mano derecha. Entonces dice, podemos compararlos con las manos. Son exactamente los mismos átomos en los aminoácidos, pero unos son de mano derecha y otros son de mano izquierda. Han podido producir en el laboratorio
¿no? A través de mucha experimentación, algunos aminoácidos, ¿no? Que podría, dicen ellos, pues, ser usados para formar vida. Pero hay un gran problema, porque cuando ellos lo hacen en el laboratorio, los aminoácidos que salen son todos de mano izquierda y de mano derecha, en partes iguales. Pero en las células de los seres vivos tienen que ser todos de mano izquierda. Tienen que ser de mano izquierda. Si hay ahí algún aminoácido de mano derecha, la célula no puede vivir. Así que los biólogos evolucionistas tienen un gran problema ahí. ¿Cómo es que la evolución a través de aleatoriamente trabajando y todo, cómo es que pudiera fabricar solamente aminoácidos de mano izquierda? Dice, si una proteína fuera hecha de solamente una aminoácido de mano derecha, la función de la proteína se perdería totalmente. Cuando están enseñando la evolución en los colegios y todo, no hablan de esto. No hablan de esto. No. Tienes que leer en libros que se dedican a todo ello. Dicen, ¿qué es la probabilidad de conseguir una pequeña proteína de 100 aminoácidos de mano izquierda? Una proteína media tiene por lo menos 300 aminoácidos en él, todos de mano izquierda. Para conseguir 100 aminoácidos de mano izquierda, sería la misma probabilidad de sacar 100 caras seguidas cuando estamos tirando una moneda. Para conseguir 100 caras seguidas, tendríamos que tirar una moneda 10 subida a 30 veces. O sea, un 10 con 30 ceros detrás. Esto es 10 por 10, 30 veces. Esta improbabilidad, para conseguir esta improbabilidad tan asombrosa, no habría tiempo suficiente en toda la historia del universo, según ellos, para que esto sucediera. O sea, la probabilidad es otra de esas leyes que nos dicen que la evolución no es posible. La misma ciencia de las matemáticas y todo nos dicen que es imposible que la probabilidad pudiera crear una célula viva, ni mucho menos un ser humano como nosotros tenemos. Así que dices,
Esto es un absurdo. Intentar que todo esto caiga ahí dentro de eso, tal como tiene que ser. Y esto es sencillo. Si las... ¿Dónde está eso? Que... Probablemente no lo voy a ver. Ah, sí. El código de ADN dentro de las células de toda planta y de todas las plantas y animales es bastante más compacto que cualquier chip de ordenador jamás hecho. El ADN es tan compacto que un chip de una pulgada cuadrada, una pulgada cuadrada sería así, más o menos, ¿no? Un poco más grande. Por ahí. Una pulgada es un círculo aproximadamente así. Ya. Más o menos. Estamos hablando de un chip Sí, más o menos. de ADN así, cuadrado. Si fuera de ADN, podría encodar, o sea, la información en más de 7.000 millones de Biblias. Esa es la información que hay en todas las células de nuestro cuerpo. O sea, si pudiéramos aumentar lo compacto que es el ADN en nuestra célula, la información ahí, ampliarlo a una pulgada cuadrada, podríamos tener información para, ¿qué dije? 7.000 millones de Biblias. Sí, 7.000 millones de Biblias. Y los ordenadores de hoy en día pues pueden almacenar información increíble, pero no llegan a esto. Y esa cantidad de información está en todas las células de nuestro cuerpo. ¿Ah? Y solamente en el ADN, y también tenemos el RAN, ¿no? Y luego otros componentes de nuestra célula. Así que, una cosita más. Y como digo, me callo. Si lo encuentro, tengo más papeles aquí que... aquí está. ¿Sabéis qué son los savants? Las personas savants. S-A-V-A-N-T-S. Son personas, se denomina savant, término francés para virtuosos de las artes, a aquellas personas que presentan discapacidades físicas, mentales o motrices, pero presentan unas increíbles habilidades para retener información o hacer cálculos complejos. Y de vez en cuando hay de estas personas. Bueno, este hombre, Kim Peek, esta foto es de él en 2000, era de Salt Lake City, Estados Unidos. Nació en 1951 y falleció en 2009.
tenía 58 años. Murió de un ataque al corazón. Kim Peek nació con macrocefalia, un daño permanente del cerebelo. El cerebelo es la parte de atrás del cerebro, y con agenesia de cuerpo calloso, el manojo de nervios que conecta ambos hemisferios del cerebro, al igual que los conectadores secundarios. Escucha. Peek recordaba el 98%, solo le faltaba el 2%, de los 12.000 libros que había leído. Leía 2 páginas en 8 segundos, usaba cada ojo para leer una página distinta y apenas tardaba 1 hora en memorizar un libro, reteniendo de un modo preciso e instantáneo la información. Cogía un libro, un ojo leía esta página, el ojo derecho leía esta página. Y ya lo tenía memorizado. Para siempre. De modo que consiguió adquirir una enorme cantidad de conocimiento que abarcaba distintos ámbitos. Esto salió en Wikipedia. Desde la geografía hasta la literatura, pasando por música, historia, filosofía. Kim era además un GPS humano. Conocía de memoria todos los mapas de Estados Unidos, podía responder exactamente cómo llegar de una ciudad a otra, explicando detalladamente qué calles tomar. Su capacidad de almacenar información era virtualmente ilimitada. No entendía lo que retenía, porque no necesitaba pensarlo. Simplemente estaba ahí. Fue objeto de varios estudios en la Sociedad Médica de Wisconsin. Por sí mismo apenas podía abrocharse la camisa y era una persona dependiente. No tuvo noción de los datos que almacenaba ni realizar una interpretación de un poema o una conclusión de un libro, a pesar de memorizarlo por completo. No tenía ningún tipo de aptitud musical debido a sus limitadas capacidades motrices, pero era capaz de escuchar cualquier canción y tocarla en un piano, y era capaz de reconocer el autor de miles de piezas musicales escuchando pocos segundos. Le hicieron toda clase de exámenes y todo de su cerebro y todo, intentando saber cómo era. A diferencia de otros savants, Kim había mostrado una gran progresión social, relacionándose con gente desconocida por medio de sus demostraciones. Es que vivía con su padre, no lo dicen aquí, lo he visto en otro artículo. Vivía con su padre y su padre tenía que ayudarle a vestirse y pues alimentarle y todo. O sea, seguramente sabía alimentarse, pero claro, tenía que cocinar y hacer todo eso porque él no era capaz de hacer eso. Tenía un calendario exacto de 10.000 años en la cabeza, con lo que era fácil para él decirle a cualquier persona, tras oír su fecha de nacimiento, qué día de la semana nació y cuándo se jubilaría. Igualmente respondía a cualquier cálculo matemático. Todo aquello despertaba la admiración de cuantos le escuchaban.
se hizo una película de él. La película se llama Rain Man, Hombre de Lluvia. Sí, No sé si habéis... sí, sí, la vi. Sí. ¿Lo has visto? Sí, sí. Está basado en un chaval. Pero como siempre las películas, Ya, todas, ya, todas. ya. Y hay otras personas, en Wikipedia hay una lista de personas así. Uno por ejemplo, buceó en una piscina y dio con su cabeza en el fondo y se recuperó, pero un tiempo después estaba en casa de un amigo que tenía un piano ahí y sintió unas ganas de tocar el piano y se fue al piano y empezó a tocar y nunca había tocado el piano antes, no tenía ni idea. Entonces tenía una capacidad para aprender y tocar y todo. ¿De dónde viene todo eso? Adán probablemente tenemos la idea que de la evolución de que los primeros hombres eran medio tontos, ¿no? Es que Adán habría sido una persona muy, pero súper inteligente. No sé si habría tenido la capacidad mental que un hombre así, pero no era nada de subnormal. Tenía una mente muy poderosa. Y es que desde entonces el hombre ha ido devolucionando en cuanto a todo eso. Y es muy curioso las capacidades que todos nosotros tenemos para hacer distintas cosas. Personas tienen habilidades para la carpintería. En mi familia hay carpinteros. En la familia de Ruth hay carpinteros. Pero yo no tengo esa habilidad. Mi padre sí, tenía bastante. Su padre era constructor. En el pueblo donde vivía, él construyó no sé cuántas casas. Y Marcos, mi hijo Marcos, tiene esa habilidad. Algunos tienen capacidades para la música. Y distintas clases de música. Por ejemplo, yo no tengo lo que mi hermano tiene. Que él escuchaba la bocina de un coche que pasaba y nos decía las notas que estaban tocando ahí. Escuchaba una canción cuando era pequeño, escuchaba una canción en la radio, iba al piano y la tocaba. Yo ni idea. Y tantísimas, la matemática, personas que tienen habilidades en la matemática. Mi hermana, Nancy, ella tuvo 3 hijos, 2 chicas y un chico, y ahora tiene 19 nietos. 19 nietos. Y el mayor, creo que es el mayor de ellos, si no el segundo, tiene una capacidad para la memoria increíble, que él se acostaba leyendo libros de historia y recordaba casi todo lo que leía. Y
me habían contado de eso, así que una vez que yo estuve en América y estuvimos juntos, me dije, pues le voy a preguntar algo, a ver cuánto sabe de historia. Entonces le pregunté, ¿cuándo fue la Guerra Civil Española? Dice 1936 a 1939. Digo, muy bien, no hay más preguntas. Eso en América. No hablando de América, de la historia de América, hablando de la historia de España. Y el otro día, mi hermana escribió una carta y dice que este chico, pues, sabe los gobernadores, los nombres de todos los gobernadores de los 50 estados. Y también otro secretario algo que está en cada estado, los 50 estados. Dicen, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo es que se han confabulado las neuronas para retener esas cosas? Yo no puedo recordar los nombres y la memoria se me va cada vez más. El cerebro es una maravilla de ingeniería y las capacidades que hay ahí. Así que no hay manera. La evolución no hay manera. Descartada totalmente. Y gracias a Dios que sí sabemos cómo fue todo, cómo es que nosotros llegamos aquí, de dónde venimos, sabemos por qué estamos aquí y podemos saber a dónde vamos. Y esa es una de las grandes bendiciones que un creyente puede tener, de saber de dónde ha venido, no del lodo de alguna laguna por ahí que algunos células hubieran podido juntarse. No, de un gran Dios, un Dios que es realmente un Dios infinito, que me ha creado a mí y también a cada uno de vosotros. Y podemos adorarle y hacer su voluntad y sin mérito ninguno pasar la eternidad con él. Perdonados todos los pecados y no hay bendición más grande que eso. Así que muchas gracias por vuestra atención y espero que todo esto os aclare algunas cosas en cuanto a la Biblia, en cuanto a la creación y todo, pero todavía no hemos terminado. Tenemos, ¿qué? 3 semanas más. Por ahí, más o menos. Sí. Tenemos 3 más. Oye, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu amor para con nosotros, por revelarnos estas cosas. Gracias porque podemos confiar en ti. Tú eres un Dios no de piedra ni de madera, sino un Dios que es espíritu con una sabiduría totalmente infinita. Y nosotros que somos finitos podemos compartir contigo
conocerte, saber que tú existes y que confiando en ti, pues tener una relación contigo. Y es totalmente lógico, porque todas las demás ideas no tienen esa lógica. Gracias, Señor, por ello. Danos un buen descanso de la noche. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.